o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar algo. La tolerancia también tiene mucho que ver con lo que es la empatía. Normalmente las personas no somos tolerantes, y me refiero a todos, y me incluyo, no somos muy tolerantes, ya que si escuchamos alguna opinión de alguna persona y nosotros no pensamos de la misma manera, nos llegamos a molestar y queremos que la otra persona piense igual como pensamos nosotros. Y si la otra persona tiene una idea distinta y tiene razón y su idea es coherente, normalmente solemos incluso hacernos a los locos y decir, no tienes razón. No tenemos un concepto coherente o razonable para poder refutar eso, pero si decimos, no sé, no me gusta, pero digo que no tiene la razón. También tolerancia es con lo que, bueno, ya les dije, empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, se podría decir en los zapatos de la otra persona. Normalmente todos tenemos problemas, todos. No hay alguien o una persona que viva toda su vida sin problemas. Al contrario, los problemas y las adversidades es lo que hace que las personas nos volvamos más fuertes, más maduras y podamos entender. Al tener empatía con las personas, nos damos cuenta que ellos pasan por ciertos procesos que tal vez por el momento no hemos pasado nosotros y que en algún momento vamos a pasarlos. Y por eso es bueno tener tolerancia para poder escuchar lo que nos dicen otras personas y poder aprender de ellos. Hace un tiempo atrás, cuando estaba en la secundaria, me hicieron hacer actuación para las horas cívicas. Y me hicieron hacer un papel que no me gustó para nada, que era de una mamá que golpeaba a sus hijos. No me gustó el papel. Yo quería cambiarlo por, no sé, aunque sea ser la nana o la sirvienta, pero me dieron ese papel. Entonces, resulta de que la mamá era una persona que todo el tiempo tomaba y golpeaba a sus hijos, los trataba mal y no les importaba la educación ni su salud de sus hijos. Leo un poco más el papel y resulta que en uno de los párrafos menciona la vida de la mamá. ¿Cómo era la mamá en su infancia? La mamá había perdido a sus papás, era de una familia de dinero, y los tíos se habían apoderado de lo que es la riqueza y la habían dejado a ella y la habían mandado a un orfanato a los 5 años. No le gustaba cómo era el orfanato y se escapó y se fue a vivir a la calle, por lo que empezó a conocer gente que consumía drogas, era gente adicta, y llegó a terminar embarazada a muy temprana edad. Sufrió bastantes maltratos físicos y psicológicos que la llegaron a afectar. Entonces tuvo 2 hijos y el marido la abandonó. ¿Esto a qué nos lleva? A que las personas normalmente podemos juzgar a otras personas y decir, no, pero sí es así, porque le conocemos en el presente. Pero nunca nos ponemos a pensar de que tal vez esta persona ha pasado por algún mal momento en su vida o alguna mala circunstancia que lo marcó o la marcó e hizo que esta persona llegase a convertirse, tal vez conocemos, ¿no? Alguien frío, alguien seco, alguien que no es de demostrar cariño, y es que es por una razón, hay algo en su vida que llegó a afectarlo. Y cuando no tenemos empatía solemos juzgarle y simplemente hacerle de lado, y todos en algún momento en nuestra vida hemos llegado a tener esa experiencia, incluso a hablar mal de alguien y después de un tiempo conocer su vida y darnos cuenta de que nos llegamos a sentir culpables y decimos, qué mal he juzgado. Hay un cuento que se llama El caballero sin armadura. Este cuento dice así: el caballero sin armadura. Había una vez un caballero que quería recorrer el mundo en busca de fama, fortuna y sobre todo aventuras. Así que cogió su caballo, sus armas y se puso en marcha.
¿qué pasa con la armadura?, le preguntó su mejor amigo. ¿No pretenderás luchar una? ¿Qué clase de caballero eres si no llevas armadura? El verdadero caballero no es una prenda, es una actitud, le dijo solemne el caballero. Mi corazón, mi valor y mi destreza serán mis verdaderas señas de identidad. Mi amigo no daba crédito a lo que oía y le dijo: de nada te valdrá ser valeroso y noble si no llevas una armadura que te ayude a frenar los golpes. Y tiene razón. Te mostraré cuán equivocado estás, dijo el caballero. Tú mismo, chaval, le dijo el amigo. Buena suerte. El caballero se puso en camino y durante varias semanas se dedicó a salvar niños, ayudar a personas en apuros y a hablar por los más débiles para defender sus derechos. La buena fama del caballero sin armadura empezó a correr y llegó a oídos del rey. Este le mandó a llamar. Cuando llegó a su presencia, el rey le dijo al caballero: necesito un caballero valiente y honrado que ahuyente a un dragón que acecha mi castillo. Y si lo consigues, te daré lo que quieras. El caballero aceptó y se puso en camino. Cuando llegó a la cueva del dragón, descubrió que el dragón no era malvado. Hablaron y el caballero le dijo que hablaría en su favor para que pudiera quedarse en su casa si prometía ser cuidadoso y respetar a la gente, que respeta el dragón a los demás, ¿no? El dragón aceptó, pero justo cuando el caballero se iba, unos muchachos avalentonados empezaron a gritar desde lo alto de la colina: vete, dragón, no te queremos aquí. El caballero le dijo al dragón: no te preocupes, hablaré con el rey y todo ese malentendido se arreglará. Pero justo en ese momento, muchachos empezaron a tirar piedras con tan mala suerte que le dieron al caballero en la cabeza. Este se desplomó inconsciente por el golpe. El dragón llevó al caballero cerca de un camino para que el caballo, sin armadura, lo llevara al castillo y ahí lo curaron. Cuando el caballero contó lo que había pasado y el trato al que había llegado, el rey le dijo: entonces, solo falta saber qué quieres a cambio de tu ayuda. Creo que una armadura y sobre todo un casco no me vendría nada mal, dijo el caballero. El rey se lo dio, además de una jugosa recompensa. El caballero se marchó y con su armadura en las alforjas, lista para usar cuando la ocasión lo mereciera, y así el caballero sin armadura descubrió que ser un caballero de corazón no está reñido con vestir un atuendo apropiado en el momento apropiado. Autor: Eva María Rodríguez. Y los valores que te enseña este cuento son bondad, tolerancia, ser uno mismo, y nos da un gran aprendizaje. Muchas personas, en este caso hablaremos de la parte física, podemos, digamos, saber Kenpo, podemos saber artes marciales y podemos pelear muy bien, pero no podemos ir por la calle diciendo: yo sé pelear, yo sé hacer esto, yo te puedo romper, solo para mostrar valentía, sino que es bueno saber, pero utilizarlo en el momento apropiado. Hace un tiempo, uno de mis directores de danza me dijo: el conocimiento es la mejor arma que puede llevar el ser humano. Mientras más aprendes, tienes más herramientas en tu mochila, que es la vida, y te vas a solucionar muchos problemas. Y hasta el día de hoy, me acuerdo que eso me dijo hace unos 2 años atrás, y actualmente trabajo con él. Y sí, es un mensaje que me gustó bastante, y con eso aprendí que una persona puede cometer muchos errores, pero no puedo juzgarle por eso, y en algún momento esta persona puede decir algo importante, pero tal vez por mi arrogancia o por mi intolerancia puedo decir, porque una vez me ha caído mal, 2 o 3 o 5 veces me ha caído mal,
puedo dejar de lado un mensaje demasiado importante que me está dando esta persona. ¿Y qué es lo que me tengo que fijar? No la persona que me está diciendo, sino el mensaje. Y yo soy libre de aceptar o rechazar ese mensaje. Bueno, ese sería mi tema el día de hoy y espero que les haya gustado o haber aprendido algo de este tema. Gracias. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Gracias a Dios, a todos los santos y budas, a nuestros maestros iluminados, a nuestro decano Pai Shui Senti, a nuestra decana Pusho Shikisa, a nuestras misioneras, a los señores Liao y a ustedes. Vamos a continuar con este tema el día de hoy. Los buenos deseos y las buenas obras se llama el tema. Sigue siendo del libro Cómo practicar el Tao. Es un libro que ha dejado nuestro maestro Chikong con diversos mensajes. Es un folleto que ha estado acá mucho tiempo. Y los consejos que tienen son verdaderamente muy profundos, muy interesantes. Y también nos ayudan mucho para entender varias cosas. En la introducción, nuestro maestro nos dice: los buenos deseos pueden ser correctos o incorrectos, pueden ser aplicables o no aplicables, depende de las circunstancias, y también para que sean correctos nosotros tenemos que observar. No aplicamos una receta sin observar, no hacemos algo sin sentir, no hacemos algo sin pensar. A pesar de que hay una receta en la vida, de que tenemos que hacer las cosas de una forma, siempre es necesario primero mirar antes de hacer. Y muchas veces, por ejemplo, aunque hay evidencia de muchas cosas, no escuchamos, primero juzgamos. Y antes de realizar este proceso de entendimiento, porque muchas veces podemos quedar confundidos. La bondad puede ser superior, media o inferior, vamos a hablar de eso. De este dar, que puede ser superior, como en el caso de nuestro maestro, puede entregar su vida completamente, y de todas aquellas personas que hacen posible esa transmisión para ayudar a otras personas. También la bondad puede ser superior dentro de la familia, si hacemos posible que todos los que parten de la familia, por ejemplo, se inicien, y también con nuestro ejemplo ayudamos que en sus vidas hayan los cambios. Media se refiere a cuidar de las personas. En el tema del superior siempre estamos transmitiendo esta ayuda a otras personas. En el tema de medios solo estamos ayudando a su físico a mejorar. Y en el tema del inferior estamos ayudando a la persona a subsistir un poco, ¿no? Pero no estamos ayudándole a mejorar su capacidad. Cuando es superior, ayudamos a la persona, uno, a encontrar una dirección, y ayudamos a que la persona pueda entender mejor. Cuando es medio, es que ayudamos a la persona, pero no le damos un medio para aprender. Y el inferior es solamente un pequeño consejo que puede ayudar, pero no es suficiente. Las personas que practican Tao deben tener esto bien claro. O sea, nosotros que estamos queriendo ayudar a los demás, y normalmente lo hacemos porque sentimos que es necesario en la vida de algunas personas, no porque hay un mérito de por medio. Cuando hay un mérito de por medio, a veces la persona piensa: quiero obtener el mérito, que es como una recompensa. Pero cuando lo hacemos de manera natural y vamos aprendiendo en el proceso, ese es verdadero mérito. Cuando pensamos en que vamos a lograr algo, no es mérito, porque se está haciendo por una recompensa. Pero en el proceso de práctica empezamos por el punto de quiero hacer mérito. Recuerdo hace muchos años, cuando había empezado en el 2003, éramos 2 o 3 personas que recogíamos los platos de todo el mundo y decíamos, nos poníamos a lavar y decíamos, vamos a hacer méritos, que era muy normal. Pero después, con el tiempo, cuando vamos aprendiendo más, no hemos dejado de hacerlo, pero hemos ido entendiendo más de cómo funciona esto y hemos empezado a trabajar más en nosotros mismos. Y al igual, ese es un proceso.
Podemos empezar básicamente por tratar de mejorar nuestras vidas, el mérito es necesario, pero a medida que vamos haciendo el primer paso, vamos entendiendo cómo vamos a trabajar en nosotros más y nuestra manera de pensar va mejorando un poco, vamos cambiando. El objetivo de la práctica no es buscar mérito, pero dentro de la práctica se da el mérito de manera natural. Entonces no tenemos que pensar de que va a haber o no va a haber, sino que por el contrario tenemos que seguir haciendo lo que es correcto. Los deseos correctos, cuando hablamos de deseos, están los principios y los sentimientos de querer llegar a alcanzar algo. Y los que practican Tao, es decir, cuando hablamos de practicar el Tao, hablamos de usar nuestro discernimiento. Y cuando usamos nuestro discernimiento hay una clara conexión con nuestro espíritu, y nuestro espíritu viene de Dios. Ese discernimiento se manifiesta en nuestros actos y también puede manifestarse el deseo. Depende de cada persona los objetivos de práctica. Algunas personas, cuando entramos y vemos que hay cambios en nuestras vidas, puede ser que queremos mejorar solamente nuestras vidas, también a nuestra familia, mejorar el proceso, mejorar la relación, mejorar los sentimientos, porque a veces se hace muy confuso. Entonces los que practican el Tao, que somos nosotros, que vamos usando, los que practican el Tao significa los que usan su discernimiento en la relación y en la vida que vive, observando antes de actuar. Entonces deben desechar, nos dice nuestro maestro, que debemos sacamos los malos pensamientos porque influencian nuestra manera de hacer las cosas. No es fácil, porque cuando estamos practicando, cuando estamos viviendo, vemos algo que conecta con un sentimiento anterior y se ha generado un prejuicio, un juicio respecto a lo que ocurre. Entonces a veces sale un mal pensamiento, y eso, por eso se nos dice, cuando somos inocentes es muy fácil de practicar, porque estamos grabando recientemente. Para aquellos que ya hemos tenido experiencia es un poco más complejo, porque muchas veces hacemos afirmaciones que pueden no ser correctas, y también esas afirmaciones pueden ser correctas, pero ¿qué hace que las circunstancias cambien nuestro desempeño? Entonces nuestra mente está dispuesta a transformar las circunstancias, por más que parezcan difíciles. Vamos a hacer los cambios necesarios para que nuestra mente no se bloquee en un momento determinado. Los malos pensamientos van a hacer que la persona piense cosas que no son antes de haber alcanzado el camino correcto. Entonces necesitamos ese discernimiento para salir de ese sentimiento o pensamiento. Uno de los métodos que podemos usar es muy simple. Cuando detectamos algo, tenemos que pensar y verificamos si es correcto o es incorrecto. Para eso usamos nuestro discernimiento, no nuestro deseo. Porque hay dos, podemos decir, hay un libro nos dice, hay dos tipos de sabiduría: sabiduría falsa y sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera viene del espíritu, la sabiduría falsa viene del pensamiento de la persona que autojustifica su propio comportamiento. Entonces muchas veces ese mal pensamiento respecto a algo es porque justificamos nuestros actos respecto a algo, pero muchas veces no es correcto. Entonces es muy importante desechar, porque es como cuando nos subimos una balanza. Si estamos en la balanza con un pie encima, normalmente hay una presión en la balanza, pero todavía hay una conexión con el piso, no pesa bien. ¿Sí o no? Cuando estás pesando una balanza, no tiene que tocar en ningún lado para que esté equilibrado, ¿sí o no? Pero en la realidad, por ejemplo, cuando hablamos de malos pensamientos, terminamos haciendo un mal pensamiento cuando estamos conectados con algo y nosotros no podemos dejar atrás ese algo. Muchas veces es un pensamiento que nos impide hacer un nuevo principio. Por eso, incluso Confucio nos habla de una persona que es un rey, el rey Chintán, que decía que debía renovarse en la mañana, al mediodía y en la noche. O sea, debemos renovar continuamente, se puede decir, nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, para que lo que nos ha ocurrido, uno, nos nutra, pero no nos contamine. Nos nutra, nos ayuda a crecer, pero no contamine nuestros nuevos pensamientos,
nuestros nuevos deseos para seguir adelante. Entonces, esos malos pensamientos tenemos que desecharlos como algo que puede dañar nuestros deseos de alcanzar algo más. Tranquilizar el corazón, debemos tranquilizar el corazón porque es necesario. Tenemos un conjunto de ideas y a veces chocan con algo que nos está ocurriendo. Y chocan con ese algo, pero nosotros no tenemos el deseo de pelear. Y queremos, después de tantas cosas que nos ocurren en la vida, queremos seguir avanzando. Y a veces hay un impacto de las circunstancias y es necesario calmarnos. Es necesario calmarnos porque puede que las circunstancias que se estén dando puedan ser parecidas a algo que ya se ha dado en nuestra vida, pero si analizamos mejor, las respuestas de esas circunstancias han sido determinantes por nuestras palabras, por nuestra influencia. Entonces, si nosotros sabemos cómo cambiar las circunstancias, se pueden dar de manera diferente. Y para que veamos apropiadamente lo que está ocurriendo, es necesario nosotros esa tranquilidad para saber cuándo movernos. Si nos ponemos ansiosos ante una circunstancia, sin haber alcanzado a escuchar, sin haber palpado siquiera el problema, no podemos hacer cambios, va a ocurrir lo que ya ha ocurrido. Entonces necesitamos cambiar el entorno y eso depende de nosotros. El otro detalle, cuando estamos practicando, estamos usando nuestra conciencia, no debemos permitir que las preocupaciones, los sentimientos perturben nuestro discernimiento. Hemos tomado una determinación de hacer las cosas de una forma. No puede ser que siempre estemos encadenados al pasado con unas cadenas que nos impiden movernos. Pero a mí me ha pasado esto. Y esto es lo que me va a ocurrir otra vez. Entonces, mejor ya no intento seguir adelante. Yo estoy atado. Necesito agarrar y cortar eso, por más que vaya a ocurrir, porque me impiden reconocer el camino, me impiden como persona manifestar mi forma divina, que es elegir apropiadamente. Tenemos sentimientos y son correctos, pero no debemos permitir que los sentimientos nos contaminen. Debemos saber cortar, y como eso se dice, cortar en sano. Antes también misionera siempre dice, usa cuchillo de sabiduría. Y yo siempre digo a ella, pero sigue siendo cuchillo. ¿Eso qué significa? Que necesita cortar por sano lo que está mal, aunque igual duela. Entonces esas preocupaciones que pueden ser palpables no deben impedirnos actuar apropiadamente. Aun cuando duela, debemos seguir moviéndonos. Definitivamente no es fácil. No es fácil porque somos personas y porque amamos nuestras vidas. Pero es necesario porque queremos mejorar nuestras vidas. Hay que hacer los cambios necesarios y al mismo tiempo también suficientes. Cambiar sus malas costumbres. Nuestro maestro dice, es necesario, completamente necesario cambiar las malas costumbres y no queremos hacerlo. Como dice misionera Nien dice, ¿cuántos años tiene tu mala costumbre? Tiene la misma edad que tú. ¿Cómo? Mi mejor amigo me voy a alejar. Mi mejor amigo, tantos años, hermanito, no quiere dejar la mala costumbre. Y esa mala costumbre termina dañándonos. Entonces, cuando vamos a abordar un nuevo principio y realmente queremos que la vida llegue a darse en todo su esplendor, es necesario dejar la mala costumbre. Y muchas veces, la mala costumbre es como esta sombra, que cuando estás frente a la luz, se oculta atrás de vos, se oculta atrás de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que ocultar lo que está mal. Y hay malas costumbres que empiezan a dañar, ¿qué cosa? Nuestros buenos planes, nuestras buenas ideas, nuestros buenos deseos. Entonces no vamos a avanzar en ningún lado. Las decisiones se sustentan con actos. Y Jesús dice, la fe sin actos es vacía, o sea, no tiene valor, no tiene sentido. Y en nuestras vidas, si no sustentamos con hechos nuestras determinaciones, somos personas que no vamos a ir a ningún lado. Solamente vamos a estar ahí conversando, pero no vamos a ir al siguiente paso de disfrutar de nuestros propios planes. Necesitamos trabajar en eso. Y el otro detalle, muchas veces sabemos lo que está bien, pero no lo hacemos, porque estamos contaminados por esa mala costumbre. Sabemos lo que está mal, pero incluso no cambiamos, porque tenemos determinaciones que nos dicen, no, eso está bien,
a pesar de que hay mucha gente alrededor nuestro diciéndonos, esto está mal, no cambiamos, entonces es necesario autoevaluarnos. Y es necesario observar si nuestro comportamiento tiene falla. Cuando hay falla, hay que cambiar. Si no cambiamos, igual no podemos avanzar, seguimos en el mismo lugar. Una vez dijo el doctor Diego, que no he olvidado hasta el día de hoy, si tu futuro es tu pasado, no tienes futuro. Estás viviendo el día de ayer todos los días porque no quieres cambiar. Y eso no puede ser para nosotros que somos personas, porque siempre estamos en el mismo problema, producto de nuestras propias actitudes. Es necesario hacer los cambios. Y es necesario cambiar, si no, no vamos a ir a ningún lado. No importa cuán buenos deseos tengamos, si no hacemos cambios, no tiene sentido. Los santos nos explican que a través de esas causas de trabajar en nosotros mismos y hacer los cambios necesarios, esto es importante porque a través de esos cambios podemos llegar a iluminarnos. ¿Qué es iluminarnos? En nosotros mismos. Hemos iniciado, y cuando hemos iniciado, hemos hecho la apertura se ha abierto nuestro tercer ojo. Hay historias, incluso yo leí un libro cuando estaba en el colegio y decía el tercer ojo. El tercer ojo fue escrito por un hombre que se llamaba Lobsang Rampa. Estaba escrito, entonces, de muchacho empiezo a investigar y había 14 libros, solo encontré uno. Pero cuando escuché la palabra el tercer ojo, lo que más me importó era que supuestamente podías ver a las personas tal cual eran. Entonces estábamos todos con unos amigos preocupados de saber qué significaba esto. Eso lo encontré a la edad de 18 años. Encontré este templo a la edad de 27. Entonces ahí recordé y veo primero, lo primero que hacemos cuando iniciamos es abrir el tercer ojo, ¿sí o no? Cuando se abre ese tercer ojo, yo me acordaba lo que decía, que podías ver cosas maravillosas, pero es verdad. Pero ¿cómo puede ser verdad si yo me he iniciado? Alguien me va a decir, no he visto nada hasta ahora. Misionero, mentiroso. No he visto nada, todo está maravilloso. Cuando iniciamos también, yo he explicado a muchos de ustedes y les he dicho, 2 ojos son de carne, uno es un ojo divino para mirar ¿dónde? Para entender lo importante que está ahí adentro y lo que no tiene importancia. Si nosotros no podemos ver qué es importante en nuestras vidas, entonces nuestras vidas no tienen valor. Porque estamos yendo como marranos al matadero. Porque en nuestras vidas estamos yendo en busca de dinero, pero no entendemos por qué razón. El animal come y su forma de vida es la comida. El humano come, pero ¿para qué come? Para vivir un día más. ¿Y qué va a hacer ese día más de vida? ¿Qué valor tiene esa vida? Uno no puede vivir por la fama, la riqueza, porque son pasajeros. Dependen de la opinión de la persona, los sentimientos de la persona. ¿Qué es iluminarse? Es como ver en nuestra vida qué cosa tiene valor y qué no la tiene. Y empezamos a trabajar lo que tiene valor. Si tenemos un trabajo, vemos si este es útil o no, si sirve o estoy dañando a alguien. Empiezo a cuidar a las personas. Entonces, por esas causas anteriores que yo voy dejando, de hecho esos corazones anteriores, ¿cierto? Platicamos, perdón, y estos sentimientos vamos dejando y trabajando en nosotros, vamos comprendiendo mejor detalle a detalle en nosotros mismos cómo tenemos que trabajar mejor. La persona común no conoce esta causa, es decir, las circunstancias que influencian su vida, las emociones que dañan a sí mismo. Entonces, están perdidos. ¿Sí o no? Siempre están buscando. Mucha gente siempre busca. Incluso vamos a la iglesia y dice, por favor, Dios, ilumíname, muéstrame el sendero. ¿Dónde está Dios? En sí mismo. Pero uno mismo muchas veces no se conoce cómo encontrar ese yo mismo. Por eso mismo no puede avanzar, no puede cambiar, no puede desarrollarse. Incluso estamos extraviados por nuestros propios sentimientos.
Hay una causa y efecto, hay un karma. También estamos extraviados. Uno, no podemos responder porque no sabemos lo que hay en nuestro interior. Entonces, cuando empezamos a trabajar, empezamos a entender la diferencia que hay entre los santos y las personas comunes, que es el entendimiento y la comprensión. ¿Una persona común puede ser santo? Sí. Las personas comunes llegaron a ser santos. Los santos se hacen de personas comunes. No es que viene algo raro y se transforma. No, no es raro. Está en nosotros. La iniciación es algo muy importante. Por eso tenemos que invitar a las personas para que se desarrolle esa iniciación y la persona pueda encontrar esa esencia natural en sí misma. Todas las personas son santos. Eso es verdad. Me acabo de decir. Todos. No hay uno solo que no sea. Porque nuestro espíritu es luminoso. La esencia de Dios es tan fuerte en un niño recién nacido como en un adulto. Solamente que en el niño todavía no ha desarrollado. Y en el adulto a veces ya se ha oscurecido. Pero ese entendimiento no se oscurece de manera natural. Se oscurece porque la persona no reconoce en sí mismo la verdad. No reconoce en sí mismo y actúa de manera equivocada. Entonces, todas las personas somos santos si pueden, ¿qué cosa? Entender sus preocupaciones y desarrollar la sabiduría. ¿De dónde vienen las preocupaciones? De los sentimientos de las personas, de los deseos de nosotros mismos, de las emociones, de nuestros conocimientos, nuestras experiencias, pero vienen también de nuestros actos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese karma que nosotros tenemos, que es una consecuencia natural de nuestros propios actos? Estamos capacitados, por eso hemos nacido y tenemos la capacidad de resolver todos los problemas que se nos presentan. No hay absolutamente nada que nos impida reconocer lo correcto más que nuestros propios sentimientos y emociones. El peor problema no es que el problema esté presente, sino que nosotros no podemos reconocerlo, no podemos ver. Si en nuestra piel hay una espina, ya, y yo no puedo verla y siempre me duele, ¿cómo voy a cambiar? Si en nuestra mano hay una espina y yo puedo ver, digo, ¿esto qué está pasando? ¿Qué hago? La saco, ¿sí o no? Cuando hablamos de iluminación es que nosotros mismos, a partir de las dificultades, podemos reconocer dónde está el problema. En las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, el problema no es que hay problema, el problema es no reconocer cuál es el problema. Porque cuando reconoces la causa, ya no hay efecto, ¿sí o no? Si tú sabes dónde está el problema, lo resuelves, entonces no hay consecuencia. Pero nosotros los seres humanos nos quejamos de las consecuencias, pero no pensamos en aquello que ha generado esa consecuencia. En la familia tratamos de mejorar, pero nunca miramos a nosotros mismos. Siempre miramos el entorno, pero por eso no podemos encontrar soluciones. Por eso el Buda dice, pueden haber 1000 años de oscuridad, pero puede disiparse esta oscuridad en un solo segundo. Cuando entra la luz, tú sabes qué es lo que está ocurriendo. Inmediatamente ya puedes darte cuenta. También nos dice, un ejército puede estar 1000 años, un país puede estar 1000 años sin guerra, pero no puede estar un solo día sin instrucción. ¿Qué quiere decir eso? Puedes estar 1000 años sin problemas, pero no puedes estar ciego, tienes que estar mirando todo el tiempo, porque puede ocurrir algo en ese momento que genere una causa y efecto. Nosotros siempre tenemos que estar atentos a la práctica, a la autoobservación de nuestro comportamiento. A veces hay personas en las cuales hay una causa y efecto y se manifiesta inmediatamente en nosotros un sentimiento. ¿Cómo trabajamos ese sentimiento? Tenemos que aprender a autoobservarnos. No es fácil, porque puede que anterior vida esa persona nos haya causado muchos problemas. Y cuando ocurre eso, necesitamos trabajar más en nosotros mismos. Por eso tiene dos cosas, mérito y virtud.
Mérito es el producto de ese trabajo. Virtud es el trabajo en sí mismo. Si hay mucho mérito, pero no podemos reconocer lo correcto, es como tener mucho dinero, pero no sabes qué comprar. Incluso gente con mucho dinero muere muy joven, pero no sabe elegir apropiadamente qué es correcto. Es igual a nosotros. Los grandes hombres pueden vencer sus deseos que pueden llevarnos al infierno. Los grandes hombres pueden vencer los deseos para impedir llegar a ese sufrimiento que es el infierno, dolor. Hay circunstancias complicadas en las cuales sentimos mucho dolor, sentimos resentimiento. Es como el fuego que nos va quemando. Entonces, si nosotros dejamos ese deseo, ya no hay dolor. Muchas veces hay dolor porque no reconocemos y seguimos con ese sentimiento que nos impide avanzar y ver si es correcto o no. Entonces, si el corazón tiene malos deseos, si el corazón tiene malos deseos, se puede decir que el corazón es pequeño. Vamos a hablar un poquito de ese corazón. Hemos dicho que el corazón son nuestros sentimientos, deseos, emociones, conocimientos, experiencias, intereses. Todo esto es nuestro corazón. Y esto, lo que nosotros llamamos importante en nuestras vidas, ¿le da valor o no le da valor a nuestra vida? Según esto que nosotros hemos vivido, sí, todos estos conocimientos, sentimientos y emociones hemos aprendido de manera equivocada, entonces nuestra percepción, nuestra elección siempre va a ser negativa. ¿Sí o no? Hemos vivido una vida muy ruda, muy difícil, y esta vida difícil nos ha llegado a demostrar que es complicado, que no tenemos que confiar en nadie. Y como no podemos confiar en nadie, siempre estamos intranquilos. ¿Sí o no? Si por el otro lado, nuestros sentimientos, deseos, emociones, conocimientos y experiencias se enfocan solo en lo bueno que hemos vivido, entonces, o solo en lo bueno de las personas, no importa que una persona sea mala persona, nos enseña mucho. Nos enseña a saber cómo tenemos que trabajar nosotros mismos. Nos enseña a saber cuál es el problema en nuestras relaciones. Nos enseña a saber cómo no tenemos que actuar. Entonces, si el corazón, si nosotros, esto que llamamos corazón, ahora que hemos iniciado y usamos nuestra conciencia, no cuidamos, no valoramos y decimos, lo que estoy sintiendo no es correcto, lo estoy sintiendo, pero no es correcto. Ese deseo que tengo no está bien porque va en contra de los principios de relación que yo mismo quiero. Esas emociones que estoy sintiendo de golpear a alguien no son buenas. ¿Por qué? Porque yo también tengo mis ideas y quiero que todas las personas respeten esas ideas, ¿sí o no? Pero a veces no son correctas. Pero, entonces, ¿qué tengo que hacer? En esto de las emociones y los deseos, yo empiezo a categorizar, decir, no está bien. Esta es la forma correcta. Yo veo a alguien y emocionalmente me siento comprometido, estoy un poco molesto o estoy muy feliz. Entonces yo mismo voy cuidando. En el tema de los conocimientos, a veces. En el tema de los conocimientos pasa lo mismo. Llegamos a tener varios conocimientos de forma directa e indirecta. Forma directa en las relaciones de estudio del colegio, en la universidad. Indirecta en las relaciones con otras personas. Adquirimos conocimientos, tenemos que categorizar como correctos o incorrectos. Cuando empezamos a practicar ese Tao,
Empezamos a evaluar lo que nosotros somos, a categorizar y desarrollar mejor este corazón. Porque si no desarrollamos apropiadamente este corazón, siempre hay problema. Es que yo soy así, me tienes que querer como yo soy. ¿Qué es eso? Si me estoy dando cuenta que está mal y sigo actuando porque está mal, ¿cómo puede ser así? No es correcto. Entonces lo mismo pasa con las experiencias. Si en mi vida, por ejemplo, hay personas que quedan marcadas con las experiencias, ¿sí o no? Hay experiencias terribles y hay experiencias para gente que ha vivido bien, muy, muy lindas. Entonces la persona que ha vivido bien siempre va a ser una persona bonachona, confiable, amable, y eso, ser bonachón, confiable y amable, le va a llevar a otra vida también igual bonachón, amable y feliz, porque ha vivido así. Nosotros hemos iniciado el Tao y ese corazón, tenemos que entender, no puede actuar solamente por las circunstancias. Tenemos que tener principios, porque estamos viendo si está mal, no podemos actuar mal, aunque esté mal. Y entonces en ese proceso de ese conocimiento también pasa lo mismo con los intereses. Es que yo tengo estos intereses que tienen que ser así, pero están mal. No te das cuenta o no nos damos cuenta que generan dolor y vamos a actuar bajo ese principio de generarnos dolor a nosotros mismos. Un sabio o santo del Tíbet dice, que es Milarepa, dice: solo una persona que está loco puede actuar dañándose a sí mismo, pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que a veces nuestros sentimientos y emociones nos traicionan. No lo sabemos. Y cuando nos traicionan, terminamos actuando solamente por interés, pero hacemos de forma negativa. Es decir, necesitamos, fíjense, al decir ese corazón es pequeño, significa que no puede agarrar más cosas, solamente lo que le importan, solamente lo que quiere. Se llama un corazón egoísta. Y un corazón egoísta no puede trascender, no puede encontrar el sendero, porque las respuestas no están donde nosotros queremos, ¿sí o no? Las respuestas no están, las medicinas no están en la esquina, donde uno tiene que ir a buscar. Y no es, la medicina no es del saborcito que a uno le gusta, ¿no? Tiene que ser sabor a naranja, o a frutillita mejor, o a chocolatito. No, las medicinas son amargas y feas. Pero lo que es negativo es dulce. Entonces normalmente sabemos incluso de los conceptos. Si nosotros entendemos eso, si el corazón tiene malos deseos, o sea, si no podemos cuidar lo que está ocurriendo en nuestro interior, no puede cuidar los pensamientos. El pensamiento es escaparse. Antes de que nosotros queramos agarrar, ya hemos pensado miles de cosas. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué pienso tan mal? Pues no puedo avanzar. Si el corazón está sin deseos, yo como persona voy trabajando, me encuentro con una persona con la cual tengo un problema y me doy cuenta que lo que estoy haciendo es equivocado. Si me doy cuenta que lo que estoy haciendo es equivocado, entonces hago el cambio, ¿sí o no? Cuando voy haciendo los cambios en ese proceso, entonces voy dándome cuenta que todo el mundo es aceptable, todo el mundo es parte de nuestra familia. Evidentemente, en ese proceso de autoobservación no es fácil, pues somos personas, amamos cosas, pero a veces esas cosas no son como nosotros pensábamos, son a veces falsos e incompletos. La persona que tiene deseos tiene mucha preocupación, ¿sí o no? Había unos pequeños videos antes en televisión que se ve a Sócrates y su esposa lo ve comiendo y Sócrates estaba sonriendo. Ella dice: ¿qué te pasa? Estás comiendo comida tan fea y muy feliz. ¿No te imaginas comiendo comida rica? Y Sócrates dice: sí, me imagino, pero también había muchos aduladores a mi lado. También había mucha gente interesada al lado mío solamente porque tuviera dinero. Por eso me siento feliz que estoy con lo que yo tengo, decía. Entonces la mujer, y yo: sí, no, tú tienes razón. Entonces, si nos damos cuenta, si queremos, necesitamos algo, no un celular o elegir algo, no siempre necesita lo mejor. Necesitamos buscar lo que necesitamos, no más, no menos. Tiene hambre, necesita qué cosa,
comer. ¿Tienes sed? Tomaremos agua. No. Tiene que ser lo más caro. Y si no está más caro, está preocupado. ¿Y dónde voy a encontrar lo que a mí me gusta? Lo que es para mi talla. Hay mucha gente así. Y no podemos vivir bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese deseo está perturbando nuestro discernimiento. Y es necesario sacar ese deseo. La persona que no tiene deseos, naturalmente no tiene preocupaciones. No está preocupado. Si va a ocurrir esto, bueno, vamos a hacer de esta manera. Y si va a ocurrir lo otro, también hacemos de esta manera. Entonces, no hay problema. Pero no te preocupes. ¿Por qué me voy a preocupar? Todo está delante. Hay muchas personas que te dicen, no tienes deseos, no tienes futuro, no tienes ambiciones. Hay un detalle acá que es muy importante darse cuenta. Mucha gente tiene deseos, siempre su perfil está ya muy lejos, nunca puede alcanzar. La gente que no tiene deseos, que supuestamente no tiene una ambición profunda, fácilmente puede ver todo lo que está delante de él y puede alcanzar mucho más lejos. ¿Por qué? Porque puede reconocer lo que le afecta a sí mismo y no se deja influenciar por circunstancias ajenas a su manejo. Entonces trabajamos más en lo que sentimos, lo que deseamos, que es muy importante para nosotros avanzar. Las personas sin deseos terminan siendo santos y llegan al paraíso. ¿Por qué? Cuando no hay mucho deseo, terminas aprovechando todo lo que tú tienes. Si no hay mucho deseo, incluso la ropa tiene que estar solamente limpia, pero solamente te fijas si es apropiada y adecuada para las circunstancias, ¿sí o no? Cuando tienes recursos, no los gastas en lo que no necesitas, solamente observas, no necesito eso. Porque hay mucha gente que siempre necesita algo, ¿sí o no? Sale a la esquina y dice, yo quiero comprar aquello. Pero solamente vas a usar una vez. No, pero quiero probarlo, ¿cómo me veo? Entonces te vas a pensar, puedes perder tu tiempo solamente mirando lo que deseas. Entonces, naturalmente hay tantas cosas, ¿entienden? Hay tantas cosas en el mundo que nosotros quisiéramos tenerlo todo, ¿sí o no? Incluso hay un problema. Incluso pasaran todos nuestros años de vida, no podríamos disfrutar de tantas cosas. Hay un santo que dijo, que se llamaba Sun Puar, le dijo a su esposo, si tú tienes una casa de 100 habitaciones y quieres dormir en cada habitación, no podrías disfrutar completamente de las 100 habitaciones, incluso durmiendo en cada habitación todos los días. Si tú quieres tener tanto dinero, lastimosamente solo puedes comer 3 veces al día, porque es tan... ¿O quiere comer más veces? Entonces hay un problema con lo que hacemos si es que no controlamos. Hay un detalle, el deseo que está delante de nosotros, si sabemos controlar, podemos ver todo lo que está delante de nosotros, no como algo que nos dañe, sino como partes de un proceso en nuestra vida. Por eso se dice que estas personas que no tienen deseos pueden ser santos y pueden retornar al paraíso. Las personas que tienen pocos deseos son sabios y van al cielo de la energía. Pocos deseos solamente de satisfacer o desarrollar algo, suelen cuidar más su propia costumbre y pueden conectar con esa esencia. Pero entramos al último, que son las personas que tienen muchos deseos, que es la persona común, pero no puede trascender. Siempre hay problemas. ¿Sí o no? Incluso si tienen mucho dinero, hay problema. ¿No hay dinero? También hay problema. Entonces, ¿qué significa? Que no pueden controlarse a sí mismos y nunca van a alcanzar lo que desean. ¿Alguna vez te han dado cuenta? Sales a la calle a buscar una movilidad, nunca viene el que quieres, siempre viene el que no quieres. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que todo aquello que no quieres, va a venir aquí siempre. Y ese puede ser un problema.
También hay una palabra que dice, santo tiene muchos pecados, sabio tiene pocos pecados. Humano común no tiene pecados. ¿Qué significa? El santo siempre reconoce, aunque hay una pequeña falla. Y sabio a veces deja pasar alguna falla. Pero las personas comunes dicen, no, yo no tengo problema, pero no hay falla. El problema es que no reconocen lo grandioso que soy. Eso terminamos diciendo, que no podemos ver dónde está el problema. Entonces, cuando empezamos a trabajarnos, las personas que tienen demasiados deseos no pueden controlarse y terminan haciendo que su vida sea una contrariedad, sea un infierno. Es muy común. En esta sociedad del día de hoy, fíjense, a pesar de que viene la enfermedad y viene el virus, sigue siendo un infierno no por el virus, sino por nuestro propio comportamiento que no podemos controlar. El virus en algún momento ha sido una excusa para que nos mantengan en casa y no podamos salir, pero aún estando en casa hemos buscado formas equivocadas de vivir. Entonces siempre hay una manera de darle la vuelta a las cosas. Si entendemos que siempre hay una forma de darle la vuelta, podemos ver que siempre hay una forma de hacer lo correcto. A veces no lo entendemos, no es fácil. No es fácil porque hemos aprendido de una forma. Y al aprender de una forma muchas veces no podemos resolver, no podemos ir en contra de esa costumbre. Ustedes han escuchado esa canción que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Si el sentimiento más fuerte en el ser humano es el amor, y la costumbre muchas veces vence a ese sentimiento, muchas veces nuestra costumbre equivocada incluso puede dañar nuestras vidas porque no reconocemos que es correcto. Entonces, a veces pensamos que tener muchos deseos nos puede ayudar a mejorar, pero podemos empezar con los deseos, por ejemplo, de la comida. A veces yo les digo, ¿no? La comida es muy bueno que sea vegetariana. A veces hay personas que les gusta la carne, no quieren cambiarlo, tienen ese deseo. Ven una cosa, ya quieren. Ven otra cosa, ya quieren. Tan rico, yo siempre digo. Hace varios años estaba trabajando en el angloamericano. Hicieron una feria de comidas. Yo ya era vegetariano. Ellos sabían que yo era vegetariano. Y me dice, profesor, un chicharroncito. Y yo, no, gracias. No tiene deseo. Yo, no, gracias. Un charquecito. Y me mostraba. Yo digo, no, gracias. Yo, pero ¿por qué está acá? Tengo que trabajar. Pero ¿por qué no desea? Llegas un momento en el cual comprendes. El cuerpo, si tú haces algo, lo va a hacer naturalmente. Si has comido carne, ese cuerpo va a querer comer carne. Pero aquí, ¿quién manda? ¿El cuerpo o tu pensamiento? El cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el cuerpo manda, siempre vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no puede discernir, no puede reconocer. ¿Sí o no? Entonces, si ya tienes 60, 70 años, no, yo quiero un chicharroncito, enfermo, mañana vas a estar en cama 2, 3 días, porque tu cuerpo no reconoce, solamente sabe sabor. ¿Sí o no? Y como dice el señor Leao, ¿sabor dónde está? Aquí no hay. ¿Sí o no? O tienes papilas gustativas en la garganta. Le dice, aquí tan largo y aquí tan corto, ¿no? Más largo para toda tu salud, más corto tu sabor, tu deseo, pero incluso así no quiere escuchar. Hay una causa y efecto. Esa causa y efecto que trae dificultad, dolor, resentimiento, amargura, no importa. Si a mí me gusta, yo quiero. Es que me van a mirar lindo, yo tengo que hacer. Ese es un problema para cada uno. Si uno no quiere reconocer, hay que aceptar el sufrimiento. ¿Sí o no? Si uno no quiere ver bien, hay que sufrir. Ese es un proceso que tenemos que pasar. El mayor pecado es seguir a los deseos, porque los deseos no tienen ojos. ¿Quién tiene ojos? Nuestro discernimiento. Deseo es por conocimientos, sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias. Solo quiero, pero no sabes si está bien o está mal. Para un niño de 5 años está bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? El niño de 5 años no sabe. ¿O sabe? No sabe.
No, está acercándose a la hornilla, ¿no? Ya, hijo, no hagas. Quiere meter su mano al caliente, ¿sí o no? Y cuando se ha quemado, ya está llorando. Y dice, ¿qué ha pasado, hijo? Pues eso se llama experiencia. Cuando nos hemos iniciado, ya tiene esa conciencia despierta, puede trabajar en su propio corazón, en sus sentimientos, emociones, deseos, conocimientos, experiencia, interés, para saber es correcto o no es correcto. Si no es correcto, no hay que hacerlo. Pero quiero pues un asadito, ¿qué no? Después que me corten un pedazo para sacarme lo que está el cáncer ahí adentro. Tan rico, tan lindo, que me abran nomás la panza ahí. Que saquen ese podrido. Si está rico el carne, un pedacito, un asadito, ¿no? Pero no piensan. Incluso estando enfermo dicen, tan rico. ¿Sí o no? Pero no hay conciencia. Entonces, el mayor pecado es seguir a los deseos sin discernir, sin separar. Está mal, no puede ser. La mayor tragedia es sentirse satisfechos. ¿Cuándo? ¿Por qué tragedia es sentirse satisfechos? Piensa que ha hecho lo correcto, pero si no puede discernir dónde está lo correcto. Él les ha dicho, este corazón, sentimientos, deseos, emociones, si nosotros no sabemos trabajar, si estás teniendo problemas con alguien y después dices, no, esa persona se ha equivocado, a mí no me importa lo que yo soy, ese problema que tú has generado, mañana lo vas a generar con otra persona también, porque no has visto que la causa está en nosotros. Sana, cuida, corrige la causa, no hay efecto. ¿Sí o no? ¿O hay igual efecto? No hay efecto. Entonces, si nosotros no corregimos diariamente nuestro corazón, tienes un problema con alguien y sentimentalmente no has mirado a ti mismo, y todos los problemas mañana van a volver a aparecer. Y esa es una tragedia. Es que lo he logrado. Soy muy inteligente. No has pensado, nos pasa eso, ¿sí o no? Nos pasa eso a diario. No solamente en la comida. Muchas personas caemos en el resentimiento, en el dolor y en la amargura porque pensamos que otras personas deberían actuar como nosotros. Y no hay nada más irracional que una persona actúe como nosotros. Cada persona debe actuar como quiere, pero correctamente. No es como quiere hacer lo que quiera, sin respetar a otra persona, si no nos pasa. Entonces, el mayor error, la maldad de uno mismo. ¿Sabes que está mal? Igual lo haces. ¿Sabes que está mal? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a ir donde queremos ir? Tenemos muchos sueños. Es que yo tengo muchos sueños. Nunca los vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque no puedes mirar dónde está la falla. Porque no puedes encontrar la respuesta. Quieres tus sueños, pero no sabes. A veces sueño es un mal sueño. También hay mal sueños, ¿sí o no? Entonces, siempre piensas que es bueno. Los santos tienen deseos buenos. Hay problema con alguien, siempre dicen, seguramente ha tenido problema. Quiero ayudarlo a encontrar un camino correcto. Pero la persona común no tiene buenos deseos, siempre tiene malos deseos. Esa mala persona que le pase esto, ¿a quién está diciendo? A sí mismo. Yo soy mala persona, que me pase eso a mí.